Muchísimas gracias por estar aquí. Es para nosotros un enorme placer volver a ver algunas caras conocidas a las que doy por partida doble la bienvenida porque nos han acompañado otros años, y a los nuevos, pues con mejor y mayor motivo. Hoy vamos a empezar nuestro curso de novela histórica. Es el cuarta vez que lo hacemos, y es un privilegio poder estar de nuevo en la Universidad Complutense y contar con un público como ustedes. Vamos a ser hoy, y espero que lo podamos ser durante estos días. Bueno, mi nombre es Antonio Pérez Henares, que uno se supone que lo tiene que conocer y no, porque soy un poquita cosa. Soy el director del curso. Emilio Lara, como saben, es el secretario también desde que empezamos aquí, y contamos hoy con una grandísima compañera y escritora y amiga, que es con quien queremos inaugurar este curso, porque es nuestra flamante Premio Planeta de este año, Luz Gabás. Y luego les contaré por qué estamos particularmente contentos de ella, de que esté aquí y de su premio. Vamos a ser extremadamente puntuales, porque hoy tenemos una jornada no solo por nuestra parte, sino que, como saben, estamos en el aula magna, y a las 12 hay aquí una conferencia extraordinaria, la conferencia extraordinaria que es para todos los cursos, donde, por supuesto, quien quiera de ustedes se puede quedar y quien no, pues no. Es digamos, de libre entrada, tanto para nosotros como para el resto de cursos, que va a correr a cargo de Jorge Volpi. Por tanto, nosotros tenemos hoy hasta las 12 el tiempo medido, porque a las 12 comienza la otra conferencia. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero va a intervenir Luz Gabás. Después, sin solución de continuidad, no vamos a hacer pausa para café, porque perderíamos entre unas cosas y otras un tiempo que no tenemos hoy. Y inmediatamente entraré yo y procuraré ser breve. Y si no, no me quedará otro remedio, porque a las 12 menos 10 minutos pues tendré que haber acabado. Así que eso que les ahorro. Y luego esta tarde, a las 4, completaremos el día con Luis Zueco, con otro de los grandes escritores de novela histórica. ¿Y qué haremos? Que después de esa conferencia haremos una mesa redonda de todos nosotros, donde estará Luz, donde estará el aquí presente, Emilio Lara y Luis Zueco, y será el turno pues, de preguntas, de comentarios, de que podamos hablar ya más tranquilos y distendidamente. Y miren, sin más, yo voy a pasar a presentarles, lo cual es una osadía por mi parte, a Luz Gabás. Verán, Luz Gabás es una escritora que empezó con una potencia enorme. Sí, me imagino que todos ustedes conocerán su primera gran novela, Palmeras en la nieve. No solo una novela que tuvo un éxito fulgurante y tremendo, sino que fue llevada a la pantalla, donde cosechó también pues, un éxito importantísimo. Esto es muy bueno para una escritora, para un escritor, pero es muy peligroso. Es muy peligroso porque salir y de pronto romper el mercado y cosechar un éxito tremendo da un determinado miedo escénico. O sea, y ahora, madre mía, ¿qué hago yo? Y entonces la segunda novela y la tercera, no sé si saben ustedes que los escritores tenemos un poco el síndrome de la segunda novela. Te dicen, la segunda siempre baja un poco. Y en este caso, imagínense cuando has tenido de primera salida Palmeras en la nieve. Bueno, pues Luz, verán, es que es aragonesa, pero aragonesa de la montaña. O sea, nació en Monzón y vivió en Benasque. Y además, cuidado con ella, fue alcaldesa de Benasque. Y además, una persona pegadísima a la tierra, que vive allí y a la que le tengo una envidia terrible, y se les voy a contar. Ella tiene gallinas, pero las suyas se ponen cluecas y le sacan pollitos, y las mías no. Y entonces, encima pasa fotos de mamá gallina, y yo me muero de envidia porque no sé qué le pasa a la mía, que se ha declarado en huelga maternal. Pero aparte de eso, es una mujer de un tremendo coraje personal. Y esas cosas que ponemos como tópicos a veces en la gente aragonesa, pues a veces son de verdad.
es gente de una pieza de gran sinceridad, de empuje, de que no se arredra ante las dificultades, que las afronta, sean personales, sean literarias. Y miren, no saben ustedes este año cuando a las 12 de la noche del día 15 de octubre, que me tenía que acordar mejor porque es el día de mi cumpleaños, pero oímos que había ganado Luz Gabás el Premio Planeta, de decirle que una inmensa mayoría de escritores, y desde luego en Escritores con la Historia, nos pusimos pero felices y contentos. O sea, qué bien, saben ustedes lo envidiosos que somos los escritores, ¿no? Le han dado el Premio Planeta a este. Bueno, pues qué bien, qué contentos estábamos porque le habían dado el Premio Planeta a Luz Gabás. Y seguimos estando muy contentos. Verá, después de Palmeras en la nieve, ella escribió toda una serie de novelas, Regreso a tu piel, Como fuego en el hielo y El latido de la tierra, que ya sabes que es una novela que a mí me gusta enormemente porque se ve el tremendo apego que ella le tiene, ¿no? Y Lejos de Luisiana, que es de lo que nos va a venir a hablar hoy. Estamos tremendamente contentos por varias cosas. Primero, porque la novela histórica ha vuelto a tener un Premio Planeta. Aquí ya saben que han pasado muchos Premios Planeta. Estuvo, bueno, quien te dio el premio, que este año parte del jurado, Juan Eslava Galán. Carmen Posadas también estaba en el jurado, también ha estado aquí. Estuvo también Santiago Posteguillo, que ha sido otro reciente Premio Planeta. E incluso de los de Carmel Mola también tenemos algo. Uno de los tres es miembro de la asociación. Pero Luz es un elemento además diferenciado. Es la primera novelista mujer que gana el Planeta con una novela histórica. Ha habido finalistas, pero y que la novela histórica esté escalando de esta manera y que dentro de un género que se suponía de manera bastante tonto, que era como más de hombres, pues resulta que ahora verán que hay un elenco de escritoras cada vez más potentes que ponen además un acento en un territorio que es la historia, donde desde el Neolítico la mujer ha estado bastante postergada, pero fíjense, no sé si tanto en la realidad como en los escritos de las cancillerías. Yo creo que ha sido importantísimo eso. Y ha sido muy importante otra cosa, porque esta novela, situada en lo que es el actual Estados Unidos, que fue durante mucho tiempo, no es solamente Luisiana, que hay sus más y sus menos con los franceses, pero todo ese sur de Estados Unidos, que es un territorio gigantesco, que tiene el pasado hispano demostrado en los nombres de sus ciudades y que de alguna manera no quieren mirarlo, estos lo están empezando a mirar. Y de verdad, Luz, te agradecemos enormemente la gira que habéis hecho, y porque al mismo tiempo que estabas tú con Lejos de Luisiana, estaba Santiago por allí, por Chile, etcétera. Que escritores españoles en lo que es el mundo hispano estén allí abriendo camino, ya no a la literatura en español, sino a la literatura española de España, ha sido importantísimo. ¿Por qué? Porque esto no es nada frecuente. Lo frecuente es al revés. Lo frecuente es que los grandes escritores hispanoamericanos tengan una entrada potentísima en España. A las pruebas me remito. Los últimos premios Nobel en español, pues han sido hispanoamericanos. Don Mario Vargas Llosa y don Gabriel García Márquez. Pues yo espero que algún día haya un premio Nobel español, no solo en español, sino español, y que sea o español o española. Y entonces yo creo que hoy pensamos, ¿y quién? Después de que haya muerto Javier Marías. Pues yo confío que algún día volverá a haber un premio Nobel que no solo escriba en español, sino además que pertenezca, bueno, a lo que ya somos, que saben que es que no somos mucho. En realidad, hoy en la lengua tiene 600 millones y claro, en España somos 40 y tantos, o sea que no llegamos ni al 10% ya de lo que es. Estemos orgullosos.
de aquí ha surgido una lengua que es universal. Y me callo porque quien tiene que hablar es Luz Gabás. Insisto, bienvenidos, bienvenida y muchísimas gracias. Buenos días, una vez más. ¿Se me oye bien así? Lo digo para no inclinarme. Estoy encantada de volver aquí a los cursos del Escorial de la Universidad Complutense de Madrid. Recuerdo perfectamente mi primera intervención aquí hace un par de años para hablar de, no sé si alguno estuvisteis, de los viajeros del siglo XIX que, bueno, que llegaron a España, se enamoraron de los Pirineos. Una novela muy romántica, mi homenaje al romanticismo. Hoy vengo, por invitación de Chani y por invitación de Emilio Lara, a hablaros del territorio de Luisiana. Como el tema de estas jornadas es bueno, pues, acontecimientos que cambiaron la historia del mundo. Cuando yo me preparaba esta charla pensaba, hombre, hubo dos momentos importantes en este contexto del que os voy a hablar hoy, que desde luego encajan perfectamente con el tema de las jornadas. Pero para que entendáis esos dos momentos tengo que explicar bastantes cosas. Entonces, el objetivo de mi charla de hoy, le he pedido a Chani que cuando falten 10-15 minutos me avise, porque tiendo a explayarme quizás demasiado. Es una charla muy didáctica. Es una charla que va a centrar también el tema de las jornadas, ya que va a haber mucho tema de la presencia de España en Estados Unidos. Entonces, recordando mis años de profesora, pues he querido que cuando termine esta hora tengáis la sensación de que habéis aprendido muchas cosas que no sabíais, que habéis recordado otras que os sonaban, pues como una clase, y que también os entren ganas de leer mi novela. Es una novela muy histórica, el peso de la historia es importante en esta novela, pero es una novela de personajes. Yo me voy a centrar hoy sobre todo en la parte histórica. Bien, para centrar el tema, como podéis ver aquí en este mapa, entre los siglos XVI y XIX, la corona española gobernaba en casi todo el continente americano, como decía Chani en su introducción. Más o menos os podéis hacer una idea en los estados actuales, incluidos dentro de ese círculo, porque la máxima expansión fue entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, los estados actuales de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida, Luisiana y parte de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Mississippi y Alabama. Es que es mucho, fijaos que ya a finales del siglo XIX, este viajero, periodista, historiador, fotógrafo, poeta, hispanista, defensor de los derechos de los amerindios, que acabó sus días siendo bibliotecario en Los Ángeles, era un hombre que valoraba el mestizaje de la cultura española contra el racismo anglosajón de su tiempo, pues decía, fijaos en lo que he señalado en rojo, si no hubiera existido España hace 400 años, no existirían hoy los Estados Unidos. Porque creo que todo joven sajón americano ama la justicia y admira el heroísmo tanto como yo, me he decidido a escribir este libro que se titula Los pioneros españoles y explica la razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente porque hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo. Amamos la valentía y la exploración de las Américas por los españoles fue la más grande, la más larga y la más maravillosa serie de proezas que registra la historia. Esto dijo este señor en 1893. Resulta muy curioso leer su texto. Claro, yo cuando empecé a preparar Lejos de Luisiana pensaba en qué sé yo sobre los exploradores. Ojalá fuese historiadora como Chani, como Emilio Lara. Claro, esto que llevan por delante. Los historiadores que escriben novela histórica saben mucho más que yo. Bueno, pues yo lo suplo buscando, leyendo, reflexionando mucho. Pensé, yo os he preparado esta tablita, ¿qué sabemos? ¿Qué nos suena? Pues nos suenan estos a todos, los nombres por lo menos.
no tenemos muy... Igual, si hiciese un examen aquí, no sé si todos tendríamos muy claro cuáles fueron sus logros. Pero si os fijáis, pues todos conocemos a Ponce de León, Cabeza de Vaca, Hernando de Soto, Vázquez de Coronado, Narváez, Pizarro, Cortés y Núñez de Balboa. Los más importantes, o por lo menos los que yo estudié en mis cursos del instituto. Os he marcado en rojo quienes tuvieron algo que ver con el Mississippi. Si os fijáis, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, recomiendo la lectura del libro de Chani, que tiene una novela que se llama Cabeza de Vaca, exploró la costa sur de Norteamérica y llegó hasta la desembocadura del río del Espíritu Santo, que es como se llamaba al río Mississippi. Hernando de Soto, fijaos las fechas, 1541, encuentra el Mississippi y se encuentra con la tribu Chickasaw. Hablaremos bastante de nativoamericanos en este ratito. Y Pánfilo de Narváez, bueno, falleció muy cerca del delta del Mississippi. Pero si os fijáis en este mapa, que es la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca durante su primer viaje a América, fijaos cómo rodea esas tierras, seguir desde las islas del Caribe la línea roja, sí que pasan por el delta del Mississippi, pero no se adentran mucho, excepto Hernando de Soto. Digamos que, por lo que sea, no se adentraron en ese territorio. En este mapa, donde veis la expedición de Coronado, lo mismo, digamos que van por la parte alta, pero si os fijáis a vuestra derecha, donde pone Golfo de México, que se lee Luisiana hacia arriba, esa es la tierra del Mississippi. No se adentraron. Tenéis aquí un dibujo, un cuadro de un inglés que recrea el encuentro de Hernando de Soto con una tribu india a orillas del Mississippi, pero por lo que sea, España no tomó posesión del territorio. Sí que llegó Pedro Menéndez de Avilés a la península de Florida, seguimos en el siglo XVI, fundó la ciudad de San Agustín, que es la primera población de planta europea en tierras de los actuales Estados Unidos. Ahí tenéis un cuadro sobre la celebración de Acción de Gracias por los españoles tras la fundación de San Agustín. Fijaos dónde está, ahí en el punto rojo podéis ver, y en 1738, a 3 kilómetros de San Agustín, se constituye el Fuerte Mosé, que era un asentamiento de negros y mulatos libres. Fue el primer asentamiento de negros libres de Norteamérica. Los que llegan allí, si se convierten al cristianismo y prestan servicio, son considerados como españoles y tratados como hombres libres. Esto, como veis, de momento deja fuera las tierras del Mississippi. Mi primera pregunta cuando preparaba la novela era ¿por qué no aprovecharon y se metieron por allí como hicieron luego los franceses? Un paréntesis sobre el Fuerte Mosé. Hay una novela de un joven escritor, novela histórica, Santiago Mazarro, que se titula El Fuerte de la Florida, que precisamente recupera lo del Fuerte Mosé. Es un episodio muy apasionante de la historia y muy poco conocido. Pero bueno, los exploradores españoles los dejamos ahí en el siglo XVI, los que he comentado, no se adentran en el Mississippi. Y son los franceses los que empiezan a bajar desde Canadá al delta del Mississippi. En concreto, como veis ahí en 1673, Louis Joliet y Jacques Marquette comienzan a explorar el Mississippi desde el norte, suponiendo que debe desaguar en el Golfo de México. En 1682, La Salle desciende hasta la desembocadura y él sí que reclama el territorio para Francia y lo llama Luisiana en honor al rey Luis XIV. En 1686, el señor Henry de Toti establece el puesto de Arkansas. Todo esto lo vamos a ir viendo luego, pero me interesa que os vaya ya sonando, que sería un puesto intermedio entre Nueva Orleans al sur y lo que sería después San Luis de Missouri. En 1702 se funda la Movila, volverá a salir también porque es parte importante de la historia de España en Estados Unidos, por dos hermanos, y pasa a ser durante un tiempo la primera capital de la colonia de Luisiana. En 1717 el país de los
Illinoises, como le llamamos al Illinois, es decir, a la Alta Luisiana, se separa de Canadá para ser regido por Luisiana, y en 1718 se funda la ciudad de Nueva Orleans por el francés Jean-Baptiste Le Moyne y se convierte en la capital oficial de la Luisiana francesa. Conviene recordar que la ciudad de Nueva Orleans está no al oeste del río Mississippi, sino al este, y todo esto tendrá su importancia más tarde, como veréis. Ahí tenéis un grabadito de cómo era Nueva Orleans en 1726, una ciudad muy nueva y como todas las ciudades nuevas, construida de una manera muy matemática. Todo eran manzanas perfectamente cuadriculadas frente al río. Bien, ¿cuál es la situación allí, en el territorio, a mediados del siglo XVIII? Ya se ha fundado Nueva Orleans, los franceses han tomado posesión del territorio y tenemos, y os lo voy a poner en un mapa que lo vais a ver bien claro, pues que eso, en estas fechas, 1748, la corona británica tiene, si podéis ver en ese mapa, las 13 colonias en la costa este. No os las voy a nombrar porque yo creo que todo el mundo las conocéis. Si os fijáis en este mapa, lo tenéis a mano derecha en color rosa. Francia tiene toda la parte azul, todo lo que veis en azul correspondía a Francia, son las colonias de Nueva Francia y Luisiana, que se extendían desde el Canadá hasta el Golfo de México, siguiendo las rutas de los ríos Ohio, Illinois y Mississippi. Luego os pondré un mapita con los 3 ríos. Y España tiene las provincias españolas de Baja California, las provincias interiores de Sonora, Nuevo México, Nueva Vizcaya, Coahuila, Texas y Florida en el sureste. De todo esto se va a hablar estos días, pues bueno, os sirve también un poco para ubicar. La paz dura poco, siempre, todo este siglo está plagado de guerras y batallas, y enseguida empieza la que conoceréis por la novela El último mohicano, de James Fenimore Cooper, la Guerra de los 7 años o Franco-India, que enfrenta a los ingleses y a los franceses con sus nativos americanos aliados. Las fricciones entre británicos y franco-canadienses son continuas a lo largo del siglo XVIII. De hecho, hay un grupo de guerreros de Nueva Escocia, los Micmacs, que, liderados por un sacerdote francés, actúan siempre contra los asentamientos británicos. Eso es constante, esa hostilidad. Por fin, la guerra estalla en 1754. En 1755, las autoridades británicas comienzan la expulsión de los colonos franceses de Acadia, de la zona norte, en Nueva Escocia, y muchos emigran a las partes meridionales de Luisiana, donde se convierten en los cajunes. Entonces, que habéis oído hablar, cuando se habla de Nueva Orleans, se habla de los cajunes, la gente no tiene muy claro qué son. Los cajunes son los descendientes de aquellos acadianos expulsados de la zona de Nueva Escocia. Os he puesto en la tabla, porque me pareció muy interesante, cómo encontré la información y organizar la información. Pues los diferentes bandos, los ingleses, que eran 1,5 millones, frente a los franceses, que eran unos 60 o 70.000, y las diferentes tribus aliadas de cada bloque. Me costó mucho organizar esta información porque lees libros de historia, pero no son claros, o yo soy muy cuadriculada. Antes de ponerme a escribir una novela como Lejos de Luisiana, esto lo tenía que tener claro. Bueno, aparte de la curiosidad de los nombres, iroqueses, Tuscarora, Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga o Seneca, que eran los aliados de los ingleses, os he marcado en rojo. ¿Cuál era el objetivo? Pues expandir sus territorios, pero de todos, no solo de los ingleses. O sea, estas tribus se aliaban con los ingleses porque también querían expandir sus territorios. Por otro lado, los franceses, apoyados por los Wabanakis, los Delaware, los Miami que no son del actual Miami, sino los Miami eran de la zona alta del Illinois, los Mingo, los Shawnee, Abenakis, Ojibwas, Ottawas, Potawatomis, y no los he puesto aquí porque hablaremos más tarde, los Kaskaskia, porque son protagonistas en la novela. Lo importante, ¿cuál era el objetivo y por qué estas tribus apoyaban a los franceses? Pues porque ellos querían
como os he puesto ahí, proteger la comunicación entre Nueva Francia y Luisiana de la penetración de los comerciantes británicos que quieren siempre expandirse hacia el oeste. Los nativos temen que la expansión británica les condene a la extinción o la servidumbre. Los franceses eran menos, lo tenéis ahí, 60.000-70.000, no suponían, o esos nativos no veían a los franceses como un peligro, pero sí que veían como un peligro a los numerosos ingleses. Tras la Guerra de los 7 años, que dura 7 años, ¿cómo queda la reorganización del territorio? Pues lo vamos a ver en los siguientes mapas. La corona británica mantiene las 13 colonias, pero gana mucho territorio. En este mapa, que es igual que el anterior, si os fijáis en ese eje que he puesto en rojo, todo lo que queda a la derecha de ese eje queda para Inglaterra, y lo que queda a la izquierda queda en teoría para Francia, pero Francia le cede el territorio de Luisiana a España. En este mapa veréis muy clara cuál es la situación en ese momento, que digamos que es el momento cuando empieza mi novela, y al final veréis que todo tiene sentido. Este mapa es importante. Si os fijáis, empezamos por vuestra derecha. Las 13 colonias están en rojo, ya eran inglesas antes de 1763. ¿Qué es lo que gana Inglaterra? Todo lo que está en rosa. El límite lo marca el río Mississippi. A la izquierda del río Mississippi, a vuestra izquierda, ese territorio en color crema es lo que gana España porque Francia se lo cede por haberle España apoyado a Francia en la Guerra de los 7 años. España en la Guerra de los 7 años pierde Florida y en compensación Francia le cede este inmenso territorio al oeste del Mississippi, más la ciudad de Nueva Orleans, que estaba al este del Mississippi. Resumen, todo el este del Mississippi para los ingleses, menos la ciudad de Nueva Orleans, que está en el este, pero como capital de Luisiana queda para España. Y lo que veis ahí en color crema que pone San Antonio, Río Grande, todo eso son ya territorios españoles. Por lo tanto, España de repente tuvo un inmenso territorio en el corazón de Estados Unidos. Mi novela empieza en 1763, precisamente. Hablaré poco de la novela, hablo de aquellos, cuando me refiero a la novela será por aquellos acontecimientos históricos que desarrollo en la novela, que aparecen en la novela y que, bueno, sirven para comprender ese momento. En 1763, cuando finaliza la Guerra de los 7 años o Franco-India, como acabo de decir, comienza la novela con la expedición de Pierre Laclede. En la novela aparece con el nombre de Benoît Legousse, hacia la Alta Luisiana, desde Nueva Orleans hacia las tierras desconocidas del norte. Ya hay rumores entonces en Nueva Orleans de que Luisiana ahora es española. Claro, las noticias no se conocían de inmediato. Es más, fijaos que en 1763, os he puesto en la tabla, hay rumores y los conflictos de aquellos franceses que rechazan a los españoles no se manifiestan virulentamente hasta 1768. Han pasado 5 años. Todos son rumores. En 1766 llega el primer gobernador español, Antonio de Ulloa, a tomar posesión del territorio y tenemos a una sociedad francesa, criolla, nacidos allí, que rechazan la idea de que ese territorio pase a ser español. El líder del rechazo es el procurador, que se llama Nicolas Chauvin de la Fresnière. En 1768 se produce la rebelión de los criollos, es decir, toman las armas, salen a las calles y obligan al gobernador español a huir, que huye, y en 1769 llega el segundo gobernador español, Alejandro Reilly, con 20 y tantos barcos, 2.000 soldados, y bueno, se acabó la rebelión. No digo más para no desvelar qué sucedió. Es una parte poco conocida. Cuando uno se mete en los libros de historia, sí que aparece este titular de rebelión de los criollos, pero el cómo fue, cómo se enemistaron familias, cómo obligaron a tomar bandos, estás conmigo, estás contra mí, no podía ser equidistante, no podía ser neutral. La verdad es que a mí me recordaba muchas cosas de la situación política actual.
Es importante también en este contexto histórico la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas estaban por todo el territorio del Mississippi, son los que habían enseñado, por ejemplo, a las tribus del norte de la Alta Luisiana, pues francés, las costumbres europeas. Y en este contexto también tiene lugar la rebelión de Pontiac, que me resultó muy, muy interesante, porque para que entendamos, cuando acaba la guerra de los 7 años, no hay paz en los pueblos indios, porque las autoridades... ¿Cómo acaban todas las guerras? Firmando acuerdos de paz o acuerdos. Yo te doy esto, tú me das esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, firmamos. Bien, pero las autoridades británicas no cumplían los compromisos de los tratados. Iban llegando cada vez nuevos colonos que se iban apropiando de las tierras de los indios. Entonces muchos jefes empezaron a seguir las enseñanzas de un líder religioso de la Ware llamado Neolin, que predicaba la vuelta a la vida anterior a la llegada del hombre blanco y el alejamiento de las costumbres adoptadas de los europeos. Entonces el jefe Ottawa, llamado Pontiac, reunió a más de 800 guerreros de diferentes tribus de la zona y atacó fuertes ingleses y todos los asentamientos cercanos. Aquello fue cogiendo carrerillas, se le fueron sumando más y más tribus, destruyeron prácticamente todos los fuertes ingleses de la zona alta, de la zona que ahora sería Missouri, y bueno, en verano de 1763 solo resisten 2 fuertes de los ingleses. ¿Y cuál fue la resolución? Pues como todo, se sentaron estas tribus indias con los ingleses, llegaron a acuerdos que respetaron y estipularon el límite de las colonias británicas en los montes Apalaches. Inglaterra se comprometió a respetar esa línea de los montes Apalaches y mantener ese territorio entre el Mississippi y los Apalaches para los nativos, pero claro, ningún acuerdo agrada a todo el mundo. Entonces estos acuerdos agradaron a los nativos porque tenían un territorio para ellos, pero no a los colonos de Pensilvania, que lo que querían, y Virginia, que reclamaban su derecho a ir expandiéndose hacia el oeste. Pontiac fue asesinado en 1769 por un nativo americano, cabreado porque al final había firmado acuerdos de paz con los británicos. O sea, es así, es la política. En este mapa os podéis ubicar un poquito mejor ya en la zona concreta que abarca la novela, que es el corazón, digamos, de la acción española en ese tiempo. Empiezo por abajo, tenemos ahí Nueva Orleans en el lado este del río, recordemos que fue fundada en 1718, continuamos hacia arriba, tenemos el puesto de Arkansas, continuamos hacia arriba y ahí señalado por un lado la ciudad de San Luis de Missouri, fundada entre varios por alguien del Pirineo francés. Yo cuando descubrí esto, pues automáticamente convertí a ese personaje real, a Pierre Laclede, en un personaje de mi novela. Hombre, viviendo en los Pirineos, yo cada vez que encuentro a alguien de la tierra, pues me aparece en las novelas. Y que uno del Pirineo, de un pueblo pequeño, de Bedús, sea uno de los fundadores de San Luis de Missouri, pues a mí estas cosas me gustan, porque parece que cierra círculos. Y en el lado este os he marcado ahí la población de Kaskaskia, un plano de detalle de esa zona del país de los Illinois. Tenéis ahí los 3 ríos, el Illinois, el Ohio y el Wabash, que vierten en el Mississippi. Podéis ver ahí Cahokia y Kaskaskia, y hay una flecha larga, que marca en un plano antiguo ampliado 2 cosas: la Kaskaskia india y la Kaskaskia francesa. Con esto quiero decir que uno de los descubrimientos a la hora de documentarme para la novela era la relación continua y cercana que había entre los europeos y los nativos americanos. El poblado de Kaskaskia estaba a poquitas leguas de la Kaskaskia francesa y se veían en el mercado y estaban continuamente relacionándose. Entonces la vida fluía en Luisiana, una vez que ya tenemos todos claro el panorama político, geopolítico, pues llevan una vida de contacto continuo, de relaciones comerciales. Yo te traigo estas pieles a cambio de, no a cambio de dinero, a cambio de, pues no sé, utensilios de cocina, armas, pólvora, alcohol, comida, sal. Bueno, y esta era la vida en las tierras del Mississippi.
Todos los grabados muestran esa mezcla de diferentes personas, culturas. Esta es la ciudad de Nueva Orleans. Bueno, pues yo con estas imágenes, con esta parte histórica que os he comentado hasta ahora, con ciertos personajes históricos como son los últimos gobernadores franceses, el señor Dabadie, el señor Charles Aubry. La verdad es que leyendo sus biografías en ese momento, pues enseguida te puedes hacer un perfil de cómo eran. Los gobernadores españoles que aparecen en la novela, sale Ulloa, sale O'Reilly, Luis de Unzaga y sobre todo Bernardo de Gálvez, lo retomaré después. Otros personajes que existieron, como podéis leer a la derecha, militares como Fernando de Leiva, Baltasar de Villiers, Antonio Cornell, comentaré pinceladas sobre ellos, comerciantes como Oliver Pollock, que a todos os sonará de haberlo oído en alguna película, que fue un defensor de la independencia de los Estados Unidos, como veremos, religiosos, claro, es una sociedad muy variada, el padre Meurín, que existió en la realidad, es un jesuita expulsado, yo lo convierto en personaje, Fray Cirio de Barcelona, que a mí me tenía fascinada porque es el español que llega a hacerse cargo de la Luisiana tras la marcha de los franceses y, bueno, se escandaliza con todo, porque es que los franceses habían llegado a un punto de celebrar misas de 10 minutos porque tenían prisa para marcharse a jugar a las cartas y a la vida que llevaban. Y esto está escrito porque todo, este señor Fray Cirio de Barcelona, todo lo escribía a sus superiores de Barcelona, bueno, cabreadísimo por la mala vida que llevaban en Luisiana. Y políticos como el conde de Aranda, terminaré la ponencia con 2 citas de él tan actuales que sorprenden. ¿Por qué elijo al conde de Aranda? Porque era ministro de España en Francia y porque era de Aragón y fue importantísimo en la independencia de los Estados Unidos. Bueno, pues estos son los personajes históricos que yo empleo en la novela y creo 3 universos, que son el primero, una familia criolla francesa, que es la familia Girard, otra familia que es la del aventurero que sube a fundar Missouri, que es la familia Leroux, y que en realidad están inspirados en las familias Saint-Maxent, que es la familia política del español tan importante en esta época, Bernardo de Gálvez, la familia Laclet y Choteau. Invento el universo de una familia Kaskaskia, con Ixcate como protagonista, y con jefes Kaskaskia que existieron, una familia Quapaw, que son los nativos que vivían en la zona de Arkansas, y los jefes Quapaw que existieron. Nombres, por ejemplo, Cathanon Point, lo comentaré luego con una anécdota que tiene con el capitán Fernando de Leiva. Y creo también una familia africana formada por Bambula, An y Demba. La vida de estas 3 familias a lo largo de 40 años explican la parte histórica del territorio, pero también la evolución personal, el viaje físico y emocional de los personajes. La sociedad que tenemos entonces en toda Luisiana, gobernada por España, es la siguiente. Es algo muy especial. Criollos de genealogía francesa o ya pronto española, militares de alto rango, comerciantes o tenderos religiosos, los rurales que llamaban, que estaban en la costa de los alemanes, porque había alemanes, holandeses, los acadianos que habían bajado expulsados por los ingleses, como os he dicho, se establecieron sobre todo al norte de Nueva Orleans, en sus granjas, mulatos, pero poco, españoles recién llegados, sobre todo soldados, negros libres, que los había, trabajando en transporte, provisiones, mano de obra, artesanos, milicia, y nativoamericanos, que también había en mercados, y esclavos. Fijaos, en 1803, cuando Luisiana deja de ser española, el 15% del total eran españoles, solo el 15%. Esta es una de las razones por las que quedó tan poca huella de España o no nos acordamos. Si os fijáis aquí, la población de Luisiana, cualquier censo que se lea de la época, el 50% eran esclavos. En 1763 si había 10.000 personas, 2.500 en Nueva Orleans, un poco para que nos hagamos idea de las dimensiones, porque hablamos de ciudades, 2.500 personas en 1763 era una gran ciudad, pero ahora sería un pueblín, ¿no? Pues el 50% esclavos. Sí que me gustaría hacer un paréntesis con esto de la esclavitud, porque resulta muy interesante qué hizo España con el tema de la esclavitud en aquel momento.
el gobernador Alejandro Reilly, el que llegó y definitivamente tomó el territorio para España, prohibió el comercio de esclavos nativos americanos, porque claro, los primeros franceses, sus primeros esclavos eran de las tribus que encontraban, los atrapaban a indios y estos eran esclavos, pero hasta que no se funda Nueva Orleans no empiezan a importar esclavos. En esas fechas, 1718-1720, transportaron más de 2.000 africanos a Nueva Orleans. Pero, como digo, ¿qué es lo que hicieron los españoles? Primero, prohibir la esclavitud de los nativos americanos, continuar con el Código Negro francés, vigente desde los tiempos de la fundación de Nueva Orleans, en el que se detallan normas sobre religión, relaciones sexuales entre los esclavos, el matrimonio, los castigos, aunque se introdujo, y para mí esto es lo más importante, la ley de coartación. Esto la introdujeron los españoles. La ley de coartación era la posibilidad que se daba al esclavo de trabajar y percibir un salario con el que poder ahorrar para comprar su libertad a plazos, a partir de un precio acordado con su amo. O sea, eres esclavo, pero te pago un sueldo y así te puedes comprar la libertad. Bueno, pero por lo menos podían soñar con conseguir la libertad. Todo esto lo digo con ironía, comillas, etc. Ya existía también, y se mantuvo, la manumisión graciosa, que era la posibilidad de la libertad que concede el amo al esclavo en su testamento. O sea, cuando muere alguien, en el testamento dice, quiero dar la libertad a tal. Esto hay muchos documentos de la época de conocidos militares que así lo hicieron, o también podían conseguir la libertad por medio de una sentencia judicial a partir de denuncias. Y hay denuncias de la época y los procuradores, por ejemplo, el Lafrenière, que os he comentado antes, que fue uno de los líderes de los criollos que se rebelaron contra los españoles, él era muy escrupuloso con que se cumpliera la ley de que no se podían separar a matrimonios de esclavos, por ejemplo. Entonces hay sentencias sobre este tema. En cuanto a la esclavitud, también aparece en la novela y me resultó muy interesante conocer el tema de los cimarrones, que eran aquellos esclavos huidos que se fueron a vivir a los pantanos de los aledaños de Nueva Orleans. Es fascinante cómo vivían, preferían vivir libres, aunque como animales, en unas condiciones infrahumanas. El líder de los cimarrones era un tal Jean Saint-Malo, al que capturó un militar español llamado Bouligny, que luego acabó también siendo gobernador de Luisiana. Pero bueno, todo esto aparece en la novela y como digo, fue un descubrimiento. Y también fue un descubrimiento, estando los españoles, tuvo lugar la conspiración de Pointe-Coupée. Fijaos, entre paréntesis, la fecha, 1795. 1795, ya ha pasado la Revolución Francesa de 1789. Todas las ideas de la Revolución Francesa llegan a Luisiana. La Declaración de los Derechos del Hombre llega a las plantaciones donde hay esclavos. Algunos que no sabía leer, también había blancos que les traducían y explicaban los textos. Y bueno, bajo gobierno español hubo una rebelión de esclavos en plantaciones. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, volvemos a nuestro tema. Nunca hay paz. Evidentemente, importantísimo en este contexto histórico fue la guerra de la independencia de los Estados Unidos. En esta tablita os he puesto lo más relevante, como os he dicho, iba a ser una clase muy didáctica para refrescar. Ya en 1774 seguimos con el mismo tema de siempre, conflictos con los colonos que se quieren expandir al oeste. Este es el tema, el resumen de finales del siglo XVIII, que bueno, ya en el siglo XIX, como todo el mundo sabe, pues ya fue el momento de mayor expansión al oeste. Los ingleses que viven en las colonias del este se quejan continuamente por los impuestos, por las medidas de control de Inglaterra sobre esas colonias. Se juntan en el primer Congreso Continental en 1774. En 1775 comienzan ya las hostilidades, aunque no se ha declarado todavía bueno, digamos que con las hostilidades iniciales ya comienza la guerra. Pero a la vez se sucede la guerra india, es decir, los pueblos del norte, de la zona del río Ohio,
se valen de la guerra entre los continentales y los lealistas, es decir, los de las 13 colonias se dividen entre los leales a la corona británica y los independentistas, para que nos entendamos. Pues ellos se valen de esas confrontaciones para atacar a los colonos que ocupan las tierras al oeste de los Apalaches. Hay una preferencia nativa por aliarse con los británicos. Incluso aquellos que os he puesto antes que preferían a los franceses, ahora se ven obligados a elegir. ¿Ahora qué preferimos? ¿Pertenecer al rey de Inglaterra que nos respeta la línea de los Apalaches o ser leales a estos británicos de las colonias que quieren la independencia para expandirse hacia el oeste? Fijaos qué dilema para los nativos, continuamente valorando posibilidades. El 4 de julio del 76 se declara la independencia. En el 77, por fin, tenemos la figura aquí de Bernardo de Gálvez, sobre el que hablaré un minuto. Fue gobernador, el más conocido de la época de Luisiana, o sea, hablar de Luisiana es hablar de Bernardo de Gálvez. En octubre cae Saratoga, que está en la zona del río Hudson, y ya la balanza se inclina en favor de los colonos futuros estadounidenses. En el 78 entra Francia en la guerra, y a la vez son las campañas de la zona alta del Illinois, del país de los Illinois. Tenemos la figura de Clark, que toma Kaskaskia. En el 79 España declara la guerra a Gran Bretaña. España nunca apoyó abiertamente a las colonias estadounidenses en su deseo de independencia. ¿Cómo iba abiertamente a decir que apoyaba a los estadounidenses si tenía los países en Hispanoamérica que eran colonias al fin y al cabo? Entonces lo que hizo fue declarar la guerra a Gran Bretaña. O sea, por un lado ayudaba a los independentistas, pero la razón era que estaba en guerra contra Estados Unidos. En 1779, Bernardo de Gálvez toma los fuertes ingleses al este del Mississippi de Baton Rouge, Manchac y Natchez. Lo vamos a ver ahora en un mapa, esto siempre que os suene. En 1780 toma Movila, en Florida, y se produce la defensa de San Luis por Fernando de Leyva. Para mí estos son los dos grandes momentos que cambian la historia de Estados Unidos, la historia de España, la historia incluso del mundo, que son la toma de Bernardo de Gálvez de los fuertes ingleses de Baton Rouge, Manchac, Natchez, la toma de Movila y Pensacola por parte de Bernardo de Gálvez y la defensa de San Luis de Missouri por parte de Fernando de Leyva, que es un personaje, pues claro, que ha quedado en la sombra comparado con Bernardo de Gálvez. En 1783 termina la guerra, los británicos se van de Nueva York, los últimos lealistas de Inglaterra marchan al exilio, los indios que apoyaron a los británicos marchan al norte o al territorio español al oeste, y los indios que se quedan en sus tierras pues empiezan a sufrir la presión de los nuevos estadounidenses que se quieren desplazar sí o sí hacia el oeste, y para España lo más positivo es que recupera la Florida que había perdido, como hemos dicho antes, tras la Guerra de los 7 años. En este grabado podéis ver, es un grabado de Augusto Pérez Dalmau. En septiembre de 79, Bernardo de Gálvez toma los fuertes de Manchac, Baton Rouge y Natchez, luego toma Movila y Pensacola. La ubicación en el mapa es aquí. Es un hombre muy habilidoso, Bernardo de Gálvez. No me voy a extender mucho sobre él porque necesitaría otra hora entera. En la novela aporto una bibliografía. Hay novelas sobre la figura de Bernardo de Gálvez centradas en él y en sus campañas militares. Para quien no conoce este contexto, leerse directamente una novela sobre Gálvez, falta toda la información que os he dicho hasta ahora para entenderlo. O sea, yo lo primero que hice fue leerme una novela de Gálvez. Muy bien, me la leo. Y yo decía, ¿y esto por qué? ¿Y esto de qué viene? ¿Y esto es por qué? ¿Y estos nativos? Todas estas preguntas, estos que os he ido contando, para mí eran preguntas. Entonces, yo creo que cuando uno lee, digamos, parece que me estoy haciendo publicidad, pero no, la novela de Lejos de Luisiana, que te ubica, luego te entran ganas de saber más cosas. La vida de Gálvez es fascinante. Nacer en un pueblo tan pequeño como Macharabiaya, 4 miembros de su familia llegaron
bueno, a lugares muy altos del gobierno militar. Es verdad que el que abrió la puerta fue el tío José de Gálvez, que era ministro de Indias, pero bueno, en el caso de Bernardo, por mucho que lo hubiese colocado su tío, si no hubiese servido, si no hubiese valido, tenía bueno, sus textos, lo que dejó escrito, ya te dicen qué tipo de perfil de persona es. Con 40 años ya era virrey de Nueva España. En fin, la enfermedad bueno, terminó demasiado pronto con él, pero es una figura muy especial. Bueno, pues como digo, él toma con las flechas rojas, os he marcado los 3 fuertes ingleses. ¿Qué es lo que hace? Cuando le llega la noticia de España, de que España ya ha declarado la guerra a Inglaterra, él se calla y reúne a las milicias y dice, como siempre querían quitarle fuertes a los ingleses, él no dice que España ha entrado en la guerra. Él reúne a la milicia, los arenga de una manera, bueno, que le convence, va subiendo la tropa leguas y leguas fuera de Nueva Orleans y se le van sumando desde nativos americanos a negros libres, a voluntarios, y bueno, y toma esos 3 fuertes, pero de una manera muy peculiar, porque el primero, que es el de Manchac, los pilla por sorpresa a los ingleses. Por eso ha quedado en la historia que el primero lo tomó por asalto, el otro por capitulación y el otro por cesión. Cuando toma por sorpresa el primer fuerte no espera nada, continúa el viaje al siguiente fuerte, el de Baton Rouge, el inglés ya se da cuenta que no tiene nada que hacer, lo cede, pero le dice Gálvez, no, es que quiero además el de arriba, el de Natchez. Y sí, o sea, los ingleses ya se dan cuenta que no tiene nada que hacer contra esa masa de hombres. El segundo personaje importante y el segundo hecho importante en este momento histórico es la defensa que hizo Fernando de Leiva de la ciudad de Missouri. Ya os digo que es más posible que aquí en la sala haya gente que conozca bueno, la vida de Bernardo de Gálvez, pero no de Fernando de Leiva. Este señor, nacido en Ceuta, llegó con Alejandro O'Reilly, el que apaciguó, bueno, el que terminó con la rebelión de los colonos, y lo mandaron joven de comandante al puesto de Arkansas. Él llegó, y esto sí que es como en las películas, con su mujer y sus 2 hijas allí. Pero un fuerte es, pues imaginaos, tenéis ahí esa imagen, era una empalizada de 10 minutos todavía, no, voy perfecta, entonces voy perfecta, voy a acabar incluso antes. ¿Veis esa empalizada de madera? Eso era un fuerte, eso sí que, insisto, como en las películas. Pues él llegó ahí con su mujer y con sus 2 hijas. Y lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Pues cuando llegas a un cargo político, empiezas a hablar con unos y otros. ¿Él con quién tiene que hablar? Tiene que hablar con los nativos americanos de la zona, que son los Quapaw, que es una de las familias que yo he novelado. Tiene una entrevista con el jefe Catherine Point, que debía ser un hombre imponente. Esta escena yo la recupero de la historia y la planteo en la novela porque me pareció, bueno, es increíble. Él llega con las medallas. ¿Qué les daban a los nativos americanos? Regalos. O sea, la forma de tratar con ellos eran regalos. Reuniones muy ceremoniosas, pero ¿qué me has traído? Y entonces él le lleva las medallas del nuevo rey español, Carlos III, pues que va a ser el superpadre, el rey de ese territorio. Entonces Catherine Point coge las monedas y dice, son más pequeñas que las francesas. Pues vaya consideración que me tenéis. Dice, yo esto no lo quiero, o me las traes más grandes o... Esto está escrito en actas. O sea, por lo visto, todas las conversaciones, reuniones entre Leiva y los nativos Quapaw terminaban siempre con este gesto que a él le aterrorizaba, y más estando con su mujer y con sus hijas. Finalmente aprendió a manejarse por el territorio y cuando llegó Bernardo de Gálvez lo mandó al país, a San Luis de Missouri, bueno, como comandante, como gobernador de la Alta Luisiana. Y en la primavera de 1780 se corre la voz de que más de 1000 soldados ingleses, más sus aliados nativoamericanos, iban a atacar la ciudad de San Luis. Allí estaban pues 20 soldados
los milicianos, que milicianos eran pues gente como vosotros y como yo, que están allí cuando toca pues a pelear, campesinos, soldados. Aquello, o sea, era imposible que ganara Fernando de Leiva el ataque sobre San Luis. ¿Y qué pasaba si caía San Luis? Si caía San Luis se perdía el control del Mississippi. Por eso era esencial que no cayera la ciudad de San Luis. Bueno, la batalla fue tremenda. Esto, lo que he podido encontrar de información, que luego he novelado. Si os fijáis, bueno, de aquí me quedaría con la imagen de los 1000 nativos más los ingleses atacando una pequeña población, y dice, si os fijáis en «Oh Dios mío», leo a partir de ahí, dice «Oh Dios mío», gimió Pelagí, que se sentó en la tierra y ocultó el rostro entre las manos como si así pudiera evitar que la imagen de lo que acababa de ver se quedase grabada en su mente. Los indios estaban cebando en los cadáveres de los campesinos, cortaban sus miembros y les abrían las tripas para sacarles las entrañas, clavarlas en sus cuchillos y ondearlas al aire. Esto está recogido en el informe que presentó Leiva a Gálvez. Es que los españoles otra cosa no, pero la verdad es que para las actas somos puntillosos y entonces, claro, ahí encuentras mucha información. El pobre que defendió la ciudad decía, orden de Leiva, que nadie se mueva, a seguir disparando. Bueno, pues ganó. No se esperaban los atacantes esa defensa encarnizada de la ciudad. Bueno, ganó, pero estaba enfermo, al cabo de un mes falleció y Gálvez recibió el informe de Leiva cuando había ya fallecido, pero con estos detalles, ¿no?, de cómo había sido la pelea, y le concedió a título póstumo el rango de teniente coronel. Bien, importantísimo, y ya estoy terminando, el papel del conde de Aranda en la ayuda de España a la independencia de las 13 colonias estadounidenses. Él, un aragonés obstinado, terco, dejó escrito todo, también sus reflexiones, comentaremos ahora para terminar 2 en concreto, y dejó listado la ayuda que se había enviado, fijaos, 30.000 mosquetes, bayonetas, munición, cañones, pólvora, granadas, uniformes, tiendas de campaña, medicamentos. ¿Qué es lo que hacía? Pues mandar a través de los hermanos Gardoqui en Bilbao, llegaba la mercancía a Nueva Orleans y desde allí Bernardo de Gálvez con el irlandés Pollock pues enviaba hacia arriba, hacia Mississippi arriba, toda esta ayuda. Fue esencial y esto lo han reconocido los Estados Unidos y reconocieron la labor de Bernardo de Gálvez. Por ir terminando ya, no acabaron los conflictos, al revés. Ahora comienzan los conflictos con los nuevos Estados Unidos. Hay un gobernador nuevo en el norte de Luisiana, que comienzan a llamarle el territorio del noroeste, y entonces, ¿qué guerras comienzan? Por lógica, las guerras de los nativos americanos en contra de los nuevos estadounidenses, que lo que quieren es expandirse hacia el oeste. Ya no son los ingleses, son los nuevos estadounidenses. De aquí sí que quiero resaltar, por desconocida, la batalla de Wabash en 1791, en el río. Se ha mostrado antes un mapa con el río Illinois, el río Ohio, el río Wabash. De aquí las figuras más importantes, sobre todo el jefe Miami, Michiquiniqua o Pequeña Tortuga, sale en la novela. Y bueno, consiguieron derrotar a los nuevos estadounidenses, se convirtió como el nuevo Pontiac. Los nativos empezaron a recordar aquel Pontiac que había conseguido unir a todas las tribus del norte contra los invasores europeos. Se vuelve a repetir la película con la figura de estos jefes nativos, pero en fin, todos sabemos cómo acaba. Aparte de todo eso, nunca hay paz, porque tenemos ya a España liada en guerra con Francia, con la República Francesa, en las guerras de convención. Hay incendios con frecuencia en Nueva Orleans. Hay uno muy gordo en 1794 que destruyó parte de la ciudad, pero es que el de 1788 prácticamente había terminado con toda la ciudad, había que volver a empezar. Siguen los indios, los nativos americanos no están
contentos con la nueva situación política, los esclavos africanos no están contentos con la situación política y todo esto sucede pues ya muy poquito antes de lo que se conocerá como la venta de Luisiana, en 1800, que básicamente sucedió así. Francia y España firman en secreto la retrocesión de Luisiana a Francia. El presidente Jefferson se entera de esto y quiere comprar las Floridas y Nueva Orleans. En el 1802 se hace efectiva la cesión de Luisiana a Francia y en 1803 Estados Unidos amenaza con tomar por la fuerza el control de Mississippi. Francia no quiere guerras con Estados Unidos para nada y lo que hace es vender Luisiana. El mapa del siglo XIX queda más o menos así. Esta es otra historia. Esto ya, bueno, pues a lo largo de estos días iréis escuchando diferentes autores con sus novelas, Jesús Maeso, con el autor de Comanche, de Apache, que todo eso es la zona que quedaría al oeste de Luisiana, oeste un poco hacia el sur, pero sí que me gustaría terminar, y yo creo que esta tarde nos serviría también, Chani, como parte del debate con estas, fijaos, palabras de Arandas, que yo soy fan de Aranda, por aragonés, por su forma de ser. Fijaos que dijo en 1787, la República Federal Norteamericana es ahora un pigmeo nacido de la ayuda de dos potencias poderosas como son España y Francia, pero mañana será un gigante, un coloso irresistible. Se olvidará de los beneficios que ha obtenido de ambas potencias y no pensará más que en su engrandecimiento y en conquistar aquel vasto imperio. Quiere ahora el Mississippi y querrá Florida para dominar el Golfo de México y quién sabe si Nueva España. Esto lo dijo en 1787. Y también dijo, y lo he escrito tal cual aparece en mi novela, él está debatiendo con unas personas sobre política, dice, si de mí dependiera, me adelantaría la historia. Hace 4 años ya le di mi opinión al rey. Deben crearse 3 reinos en el Nuevo Mundo y convertir a la majestad española en emperador de las coronas peninsulares y americanas. De esta forma se le daría la independencia al Nuevo Mundo y al mismo tiempo quedaría para siempre unido por los lazos invisibles de la familia. ¿Me han hecho caso? No. Soy el mayor de esta reunión y tal vez no viva para ver las consecuencias, pero ustedes algún día recordarán mi premonición, y eso es lo que pasó. Bueno, yo espero que hayáis aprendido algo que no supierais y os animo a que leáis, bueno, pues Lejos de Luisiana, que al fin y al cabo es una historia del viaje físico y emocional de esas 3 familias que os he nombrado por las preciosas tierras del Mississippi. Eso es todo. Ya.